Víctor Ronquillo. Hola, ¿cómo están? Pues buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos a ustedes y obviamente al público que amablemente nos escucha y comparte con nosotros estas reflexiones. Hola. Gracias. Guadalupe Correa, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, Julio. Saludos a Víctor y a Ricardo. Un placer estar con ustedes. Gracias. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Es un gusto estar aquí nuevamente contigo en esta mesa de discusión, de debate. Y sí. Un saludo muy especial para Víctor y para Guadalupe y al auditorio que nos sigue. Oigan, luego andamos al final del programa, cuando ya no nos queda tiempo, es cuando le entramos a lo polémico y cuando estamos más calientito todo y nos regañan en el chat, nos dicen, cuando se estaba poniendo más sabroso, le cortaste. Bueno, así es que, Víctor Ronquillo, por favor, pon de una vez el tema para la polémica fuerte. Yo no sé si podamos empezar con este discurso del presidente Biden ayer, su planteamiento migratorio. ¿Es positivo, es negativo, es engañoso, va a fondo del asunto? ¿Cómo lo ves, Víctor Ronquillo? Sí, bueno, lo que ocurre es que, pues, siendo sinceros, estamos de acuerdo, ¿no?, en muchas cosas y en muchos planteamientos. Son más los acuerdos que las diferencias que tenemos, pero bueno, pues intentaremos llevar a la polémica y provocar un poco, aunque el mejor provocador que tenemos en este equipo, pues es mi amigo Ricardo Ravelo, sin duda. Pero bueno, voy a intentar poner. No, lo digo para echarte porras, maestro. Usted lo sabe, que lo aprecio mucho. No. Oye, no voy a tratar. Muchas cosas en desacuerdo contigo y con la Cuarta Transformación, y este es un espacio para decir las cosas. Claro, yo lo que pasa es que yo tampoco estoy de acuerdo con muchos elementos de la Cuarta Transformación, sin duda, pero con otros no. O sea, y lo he dicho aquí claramente, ¿no? De ninguna manera me suscribo totalmente a la Cuarta Transformación. Bueno, pero vamos a entrar en materia. A mí me parece que esto es evidencia, pues, del doble discurso que lamentablemente a lo largo de los años han mantenido los distintos gobiernos de Estados Unidos. Por una parte, existe esta voluntad política expresada en un discurso en el más importante de los foros políticos de Estados Unidos por Joe Biden al llegar a los primeros 100 años de gobierno. Hay también una acción política encargada a Kamala Harris y lamentablemente esto coincide con lo que fue dado a conocer un día antes, que fue la Operación Centinela, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa Operación Centinela, seguramente ha habido otras operaciones similares, pero yo no recuerdo, quizá Ricardo, quizá Guadalupe recuerden, que se dijera explícitamente y se hablara explícitamente de la participación de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, que es obvio que esto se debe realizar, pero que se dijera explícitamente que participan en una labor para desarticular las posibles redes del tráfico de migrantes y obviamente atacar lo que podemos considerar nosotros, no ellos, la economía del delito ligado a ello, ¿no? Entonces, mira, por una parte, Biden habla de apoyar a los Dreamers, ¿no? Uh-huh. Y me parece importante este apoyo y esta voluntad política, pero por otro lado, lamentablemente, la realidad se impone con condiciones difíciles para muchos jóvenes en Estados Unidos, muchos jóvenes que lamentablemente se quedaron en la raya, no pudieron ingresar al programa Dreamers o no recuerdo las siglas, pero lamentablemente se enfrentaron a una enorme burocracia y también muchos jóvenes pues siguen siendo víctimas de una discriminación muy grave, muy dolorosa, que se da en los barrios de ciudades como Chicago, como Los Ángeles. Como reportero me ha tocado recorrer algunos de estos barrios y encontrarme con una realidad brutal de criminalización, lo pude decir, de los criminalización. Jóvenes. Exactamente, mi querido Julio. De los jóvenes hispanos, de los jóvenes negros, de los jóvenes que incluso por su propia vestimenta y actitud son sospechosos para el establishment de Estados Unidos. Y bueno, si vamos a otro de los elementos que lamentablemente ha sido una promesa enormemente demagógica,
por parte de los gobiernos, ahí sí los gobiernos demócratas, es la reforma migratoria. Una reforma migratoria que tiene de plantearse por lo menos, no sé, Guadalupe lo recordará mejor, pero 10, 15 años. Y yo recuerdo que esta reforma migratoria resulta de los grandes movimientos de organización social, de irrupción, de manifestaciones por parte del movimiento organizado, que eso es muy importante tomarlo en cuenta y decir que existe, por parte del movimiento organizado de la comunidad hispana en Estados Unidos, movimiento que además es importante señalar, tuvo una gestión política muy importante para lograr un voto a favor de Biden en este sector tan amplio, tan importante, tan diverso que existe en Estados Unidos de los hispanos, porque los hispanos, pues obviamente no son solamente los que ven Univisión, ¿no? Las telenovelas de Univisión, hay académicos, hay investigadores, hay periodistas, es una enorme diversidad, claro. como lo hemos visto aquí con la propia presencia de nuestros amigos Osvaldo y Guadalupe, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto nos deja ver claramente, y bueno, terminaron mis vacaciones, y por lo tanto terminó mi optimismo, ¿no? Bueno. Y claramente veo otra vez el doble discurso del gobierno o de los gobiernos de Estados Unidos en cuanto al tema migratorio. ¿Serán capaces, esa es la pregunta, de atacar de raíz los problemas vinculados a la migración, el colonialismo, el haber tenido acciones injerencistas a lo largo de las últimas décadas, el generar situaciones de ingobernabilidad en muchos países de la región, no solamente del Triángulo Norte, sino de Latinoamérica, como puede ocurrir en Colombia y en México a propósito de la guerra de las drogas? Bien, gracias Víctor Ronquillo. Guadalupe Correa, ¿qué opinas sobre todo este tema? El discurso y el planteamiento de reforma migratoria hecha ayer por el presidente Biden, la operación Centinela y lo que pregunta o plantea el propio Ronquillo de si este acuerdo de ir a perseguir grupos de traficantes de personas, pues qué puede implicar en la relación México-Estados Unidos. En fin, Guadalupe, adelante, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias, Julio. Yo pensé que íbamos a poder platicar sobre la Operación Centinela, que es todo un tema, y por la cuestión migratoria, que es otro tema. Pero bueno, voy a tratar de ser breve. Si quieres, toca uno y vamos de uno por uno con estos temas, porque efectivamente la Operación Centinela es todo un tema. Entonces, sobre lo que quieras tú entrar, Guadalupe. Y luego voy. Excelente, porque realmente la Operación Centinela se debe de discutir en un aspecto, o sea, en un segmento por separado. Muchas gracias. Voy a ahorita comentar sobre el tema migratorio, sobre las declaraciones del presidente Biden. Obviamente, las declaraciones ya responden a un plan y a declaraciones previas del presidente Biden, tanto en campaña como al principio de su gobierno, ¿no? Sus primeras acciones ejecutivas, las declaraciones con relación a la aprobación de una reforma migratoria integral en los Estados Unidos, que no es nueva. Obviamente esto ya tiene una historia y definitivamente estoy de acuerdo con Víctor Ronquillo en este sentido, que fue avanzada obviamente por las organizaciones sociales, pero sabemos que realmente quien decide en los Estados Unidos son los grandes poderes, ¿no? Y el poder legislativo ya ha puesto, ha propuesto esto en ocasiones anteriores. Estoy hablando de todo el siglo XXI, estoy hablando de la propuesta de Kennedy y McCain, son propuestas bipartidistas para hacer esta reforma migratoria comprensiva. Más adelante, en el año 2013, fue una que se da en el Senado con la condición de seguir reforzando la frontera. En realidad, no ha podido funcionar, no ha podido fructificar esta reforma migratoria integral que fue puesta también en la mesa por el presidente Obama, porque no ha habido los acuerdos. Se necesitan 10 votos por parte del Senado estadounidense para que esto pueda suceder. Yo veo muy difícil que esto suceda, y no solamente porque por los votos. En realidad le conviene al país tener a los migrantes en una condición irregular o extender la acción diferida, DACA,
en lugar de pasar una reforma migratoria integral. Creo que, y es lo que se dice, que el Partido Demócrata sí tiene el interés de que suceda esto, porque la amnistía que dio Ronald Reagan, pues obviamente le da muchos de los votos latinos al Partido Republicano el siglo pasado, a finales del siglo pasado, pero este siglo, ese sí sería el siglo de los demócratas. En realidad sería una población que ya lleva viviendo en los Estados Unidos, que puede tener acceso a esta amnistía, y se dice, y por eso los republicanos están muy en contra de que esto suceda, y menos de que suceda en una administración demócrata, donde realmente las palmas se las va a llevar la administración de Joe Biden. Definitivamente, el contenido es necesario, pero también no nada más estamos hablando del camino a la ciudadanía con muchísimas limitaciones y restricciones, sino estamos hablando de temas que van a ser buenos para Estados Unidos. Tampoco podemos pensar en esta reforma integral, que me parece fantástico el camino a la ciudadanía, obviamente, pero es una reforma para los Estados Unidos y por los Estados Unidos. Esto también nos tiene que quedar bastante claro. Fue interesante esta expansión de lo que es DACA y DAPA, el programa para las personas que llegaron de niños y para sus padres, para realmente darles la posibilidad de diferir la deportación. Yo sinceramente creo que lo que va a suceder, no se va a poder aprobar la reforma porque además de todo, estas entradas, por ejemplo, de los menores migrantes sin acompañamiento, toda la cobertura mediática para generar esta reacción del público en contra de la migración irregular, que siempre ha sucedido así, no estamos hablando absolutamente de nada nuevo, entonces va a ser difícil que se pueda hacer. Y lo que sí se va a poder hacer es hacer una extensión de la acción diferida, que es lo que yo más bien veo, extender un programa como DACA, extender un programa como DAPA, para que finalmente, yo lo he dicho en muchísimos momentos, que cuando estas personas ya estén en edad de recibir sus beneficios, van a ser regresados a sus países de origen. Y esto así funciona la desigualdad, el capitalismo, el imperialismo estadounidense, así ha funcionado toda la vida. Entonces hay que tener mucho cuidado con pensar que lo que se dice o lo que dice una administración o demócrata o republicana va a ser en beneficio de los migrantes. Yo no he visto que esto sea así, he visto una explotación sistémica del trabajo de los migrantes en este continente, de las personas pobres, y esta invisibilización que se hace de restringir la migración en la frontera, de criminalizar la migración irregular y de regresar a la gente que ya no sirve cuando se pasa un alto, cuando cometen cualquier tipo de infracción o están en una pelea. Es un sistema realmente, es una tragedia humana que se va repitiendo, es sistémica y estructural al mismo tiempo. Gracias, Guadalupe Correa. Ricardo Ravelo, les propongo que, tal como lo platiqué ahorita con Guadalupe, que abordemos el tema del discurso y el plan migratorio del presidente Biden, y luego el tema específico de la Operación Centinela, y luego el tema específico de la probable cooperación o imposición de agencias estadounidenses en temas relacionados con México. Pero bueno, en lo inmediato, Ricardo, ¿qué opinas sobre este tema del discurso y el plan migratorio del presidente Biden? Mira, es un planteamiento incluyente, en el que aparentemente, bueno, están considerando legalizar a 11 millones de indocumentados, que más o menos, pero como ellos mismos lo dicen, se trata de integrarlos a una sociedad. Pero aquí hay un ingrediente también un tanto racista, ¿no? Yo lo veo en ese sentido, donde, por ejemplo, parece que una cosa es el discurso y algo muy distinto es lo que puede darse, ¿no? Una cosa es lo que se quiere y otra cosa es lo que se puede o se quiere llevar a cabo. Es una discusión interesante, pero desde mi punto de vista, parece que, bueno, es una decisión en la que Estados Unidos no está considerando los puntos de vista de los países externos, los países de la región. Vemos, por ejemplo, la postura del gobierno de México, que va en el sentido de lo que aquí ya hemos platicado, ¿no? De cómo frenar un flujo migratorio hacia Estados Unidos, pues con inversión, ¿no? Porque finalmente esto, en parte, podría significar una cortina que detenga el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Pero también Estados Unidos tiene ahorita la decisión en la mesa de que, como decía Guadalupe, bueno, se necesita mano de obra, se necesita
esta fuerza de trabajo sin el tinte migratorio, si son negros, si son blancos, pero dentro de Estados Unidos hay estas diferencias que desde mi punto de vista tienen un tinte racista, ¿no? Ellos privilegian la parte blanca, como ellos le dicen, es el alma de su sociedad, y parece que el discurso de Biden va en ese sentido, ¿no? De privilegiar la raza blanca en el tema de que, bueno, a quienes van a incorporar a su sociedad, a quienes van a legalizar. Claro. ¿Terminaste, Ricardo, o se quedó pasmada la comunicación? Bueno, vamos a avanzar y regresamos cuando esté recuperada la comunicación. Sí. Ricardo, ¿nos escuchas? Bueno, Víctor, sí, se quedó pasmada esta parte, Ricardo. Como unos 45 segundos atrás. Perdón. Bueno, hablaba de la situación de la región, en el tema de que, bueno, la inversión financiera. ¿Sí me oye? Sí, se escucha. Que la parte financiera es importante en ese sentido, pero todavía no se define, es decir, no está claro realmente si Estados Unidos va a cooperar con esa parte para impedir el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Obviamente, me parece que de toda esta polarización que se ha dado en el discurso, que el gobierno mexicano ya no está dispuesto o tan dispuesto digamos, a meter la fuerza pública, en este caso la Guardia Nacional, como para impedir que estas oleadas de migrantes sigan cruzando por México, pero sí está apostando a una solución. Yo no sé si sea una solución definitiva o sea una solución temporal, pero bueno, finalmente es solución, que es invertir en la región, a fin de que los migrantes ya no tengan esa necesidad de salir a buscar el llamado sueño americano. Bien, Ricardo, muchas gracias. Bueno, antes de seguir con toda esta información, Juan Vélez Díaz, un periodista, escritor, autor de varios libros muy relevantes, especialista en asuntos de las Fuerzas Armadas, me comenta, nos da una triste, lamentable información. Dice: murió el general Francisco Gallardo Rodríguez a causa de COVID. Tenía 74 años. Fue de las personas que más contribuyó a la apertura del ejército a los medios de comunicación cuando ventiló su caso sobre la creación de un ombudsman militar y que le costó ser encarcelado en la prisión militar del campo militar número 1. Descansa en paz. Eso es lo que me comenta, lo que me informa Juan Vélez Díaz, periodista, director del Sol de Culiacán en la Organización Editorial Mexicana. Platicaremos de este dato. La verdad, lamento mucho la muerte de un hombre que peleó con todo para que pudiesen pasar a un proceso de revisión institucional los múltiples abusos que se cometen al interior de las Fuerzas Armadas contra sus propios integrantes. Así es que bueno, ya lo platicaremos un poco más adelante, pero quise compartir esa información. Víctor Ronquillo, pues sobre la Operación Centinela, que es lo que estamos, sobre el discurso de Joe Biden ya platicamos, tú empezaste con ese tema, pero sobre la Operación Centinela, ¿qué observaciones tienes, Víctor Ronquillo? Bueno, lo primero, sumarme, ¿no? Lamento mucho el fallecimiento del general Gallardo. Creo que pues ha habido otras voces, por fortuna, pero fue la voz más importante que en algún momento dado denunció estos abusos al interior del ejército, siendo integrante de ello y rompiendo con muchos pactos de silencio. Pero bueno, en relación a la Operación Centinela, mira, lo primero es que no hay duda de que se continúa con lo que podemos definir como el
el paradigma de la seguridad en términos del asunto migratorio por parte de Estados Unidos. Quien da a conocer la información sobre el contenido de la operación Centinela, pues es Alejandro Mayorkas, ¿no? El secretario de Seguridad. Eso deja ver en claro que esto tiene una finalidad muy evidente de contener a la migración por medio de actividades centradas, y esto es lo interesante, lo relevante, de inteligencia, ¿no? Y participan distintas agencias, la mayoría de ellas vinculadas al tema migratorio, como ICE, por ejemplo, ¿no? O la propia Border Patrol. Pero llama la atención, y ya lo mencionaba, la participación y bueno, nos parece, por la lectura que hacemos de esta presentación de la operación Centinela, incluso por cómo se ha conformado, lo que podemos aventurar es la estrategia a seguir, pues el papel importante, no sé si preponderante o no, de la DEA en la acción de el intento de desarticular a estas organizaciones dedicadas al tráfico de migrantes. Y aquí creo que hay varias observaciones que yo quisiera hacer. Lo primero es que, bueno, tenemos que, y nos lo dejó como legado Osvaldo Zavala, tenemos que desconfiar del discurso del poder siempre. Y esto me parece determinante, ¿no? Y creo que ahí tendremos que empezar a revisar a quién ha beneficiado, y esto también puede resultar evidente, como lo decía Guadalupe Correa hace un par de semanas, ¿no? A quién beneficia la mano de obra de estos migrantes invisibilizados. Quién a lo largo de pues varias décadas ha tenido como un elemento determinante en su política hacia México y hacia los países que proveen de migrantes, la criminalización, lo pude decir ahora, de los migrantes, ¿no? ¿A quién? Bueno, a estos sectores de la economía de Estados Unidos muy importantes, agrícola, de servicios y de la construcción en estos momentos, ¿no? La criminalización de los migrantes no es un asunto reciente, es un asunto histórico que se da en distintos momentos en Estados Unidos y que tuvo un momento, digámoslo, de pausa con la operación o con la realización del programa Bracero, ¿no? En donde se buscó una migración ordenada, no sé si tan justa, pero una migración ordenada. Pero lo que ha ocurrido después ha sido la constante criminalización. Otra observación, y ya lo mencionabas, Julio, y es un campo de reflexión muy interesante, ¿no? ¿Qué determinará en la relación con los cuerpos de seguridad, con las agencias de inteligencia del lado mexicano, esta acción de la DEA en la frontera y en las regiones que avivan y alimentan a lo que podemos considerar las dinámicas migratorias? Esto, sin duda, plantea una interrogante muy importante, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar la DEA? Y lo otro, si desconfiamos del discurso del poder, ¿a quién beneficia el control de la frontera? Si entendemos que la frontera es un recurso económico y político muy importante en la geopolítica de este momento a nivel continental y a nivel mundial. Y esto valdría la pena también mencionarlo, está relacionado con las estrategias de control del territorio y de implementación de distintos programas que se abrigaron a lo largo de la guerra, de la llamada guerra del narco, y que fueron, ya lo mencionaba yo en la primera de mis intervenciones, ¿no? Y que dieron lugar a la famosa Operación Colombia y a la operación o el operativo Mérida en México, ¿no? Que tendríamos que revisar en relación a estas realidades. Lo otro que es muy importante señalar es que este negocio de el tráfico de indocumentados es un negocio muy grande, es cierto, pero es un negocio que sin duda beneficia
a la economía de Estados Unidos, ya lo habíamos mencionado, beneficia también a las economías de muchos países por medio de las famosas remesas. Y aquí hago un paréntesis mínimo, ¿por qué no plantear que los recursos de las remesas sean y se desarrollen y se implementen en verdaderas empresas productivas, socialmente productivas, responsables, como cooperativas, como empresas sociales? Pero eso es otro tema. Claro. Volviendo al tema central, bueno, este negocio del tráfico de indocumentados es un negocio millonario y es un negocio que también forma parte del crimen organizado, lo que quiere decir que tiene protección policíaca, política, de ambos lados de la frontera, y eso también me parece importante señalarlo. Y lo otro, a mí me decía un amigo, Tom Kelly, perdona Julio por extenderme un poquito más y entrarle al terreno anecdótico, pero un amigo mío, Tom Kelly, que lamento su fallecimiento, que fue jefe de prensa de la Embajada de México en Estados Unidos, una noche en que vagábamos por la ciudad de Washington, después de haber cenado, él me decía, y parece capítulo de una novela, me decía, Víctor, cuando la DEA gana, nadie se entera de lo que pasó. Cuando pierde es cuando todos se enteran y ustedes los periodistas tienen historias que contar, ¿no? Muy bien. Víctor, gracias. Guadalupe Correa, tu opinión sobre la Operación Centinela. Sí, muchas gracias. Es una operación que me interesa bastante y me interesa mucho estarla siguiendo. Me parece que es crucial. O sea, no estamos hablando de cualquier tipo de decisión política. Es muy, muy importante en el contexto de la cooperación bilateral, en el contexto de pues de los escándalos que ha habido con respecto a la DEA, ¿no? Y de esta intervención. Creo que está relacionado un poco este tema con el siguiente. Voy a tratar nada más de hablar de Operación Centinela. El tema del tráfico humano, como bien lo dice Víctor, no puedo estar más de acuerdo lo que está diciendo, que el tráfico humano es un negocio extraordinario, obviamente vinculado al crimen organizado, a los más altos niveles y vinculando a las autoridades de muchos países y principalmente a las autoridades de los Estados Unidos, porque aquí es donde quieren llegar casi todos las personas que quieren buscar una mejor vida. Esto funciona con las restricciones migratorias. La restricción migratoria, ¿a quién beneficia más? Pues a estas redes de tráfico humano. Es muy, muy similar al tema del tráfico de drogas y ahorita es el tema. Porque yo siempre me explican, yo estuve he estado muchos años en las rutas de migrantes haciendo esta investigación y uno de mis enfoques ha sido el tráfico humano. Y yo digo, pero es que todos sabemos dónde pasan las personas, todos sabemos quiénes son los grupos, lo sabe la patrulla fronteriza, lo saben todas las agencias de inteligencia. Si lo sé yo, lo saben ellos. Y muchas veces ellos mismos me dan esta información. Yo digo, ¿por qué? ¿Y ahora por qué? Con Operación Centinela se plantea desmantelar estas redes que aparentemente benefician a la economía estadounidense, mantienen a los migrantes, invisibles y además seleccionan personal, porque algunos quedan, los más ricos son los que tienen más recursos, tanto redes como todo que les va a facilitar una mejor vida en los Estados Unidos, más fácil. Todo esto es como realmente se hace, porque además este camino que se facilita, por el otro lado también se facilita la muerte, se facilita el abuso, se facilita la relación con otras redes criminales. Entonces así se va seleccionando de manera sistémica el personal que va a llegar a los Estados Unidos. Desafortunadamente así lo veo yo y así sucede. ¿Por qué Operación Centinela? Porque ahora, supuestamente hasta ahorita, ya ellos van a plantear una operación, una política muy bien determinada, ahora sí, para desarticular las redes que se fueron formando por todos estos años y que se fueron apoyando precisamente por el mismo sistema. ¿Por qué? ¿Cuáles son los componentes de Operación Centinela? Una es la aplicación de inteligencia financiera. Tenemos que entender que muchas de las cuotas que pagan los migrantes, que van desde los $4,000 hasta los $14,000, lo que supuestamente se dice, porque varían mucho de este dinero se lava en los Estados Unidos. Yo me atrevería a decir que la mayoría se lava en Estados Unidos porque esta gente no tiene el dinero, le paga un coyote una cantidad pequeña y le sigue pagando en los Estados Unidos. Esto ya lo sabíamos, se lava el dinero en Estados Unidos se beneficia
de estas cuotas. Se beneficia de todo a todo, porque ahora supuestamente se va a hacer esta inteligencia financiera y la cooperación con autoridades de Triángulo Norte de México y otros países de América Latina, el compartir inteligencia. Aquí está la parte que vamos a discutir en la siguiente parte, que tiene que ver con el intervencionismo de otra manera. Y supuestamente hay una relación entre los carteles y los traficantes de humanos. A veces la hay directa, a veces indirecta, pero entonces también esta relación también favorece que los Estados Unidos hagan esto como una prioridad y que tengan la prioridad de seguir interviniendo por parte del tráfico humano, de las operaciones en contra del tráfico humano. Esta es una manera muy, muy interesante, muy inteligente de poder seguir ejerciendo esta influencia, esta intervención, pero ahora a través de operaciones que tienen que ver con el tráfico humano. Hay que entender perfectamente bien cuáles son los componentes de Operación Centinela que tienen que relacionarse con el tráfico de drogas. Entonces ya no es una participación directa de la DEA, es una participación directa de otras agencias, muchas más, que ya han estado en territorio mexicano, pero ahora a través del Departamento de Seguridad Interior también. Entonces tenemos a la CIA, a la DEA, a la inteligencia del Departamento de la Defensa para hacer, porque esto es una cuestión de seguridad nacional, con el pretexto de que van a ir contra los coyotes que están relacionados con los carteles. Yo vivo en Estados Unidos y siempre que se habla de coyotes se habla de los carteles de la droga que traen personas. Entonces, realmente es una cuestión muy importante que tenemos que considerar, porque de aquí va a venir la intervención. Y entonces tenemos que estar muy al pendiente. Esto es una operación fundamental que no podemos perder de vista. Gracias, Guadalupe, gracias. Ricardo Ravelo, sobre este mismo tema de la Operación Centinela y lo que puede tener de implicaciones en la realidad práctica y concreta de lo que sucede en la frontera y con este tráfico de personas. Yo veo, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, una postura bastante endeble todavía, digo, no obstante que ya anunciaron esta operación para la casa de personas dedicadas al tráfico humano. No sé, es decir, no obstante que no solamente es el delito de cruzar gente ilegal por la frontera hacia Estados Unidos, sino todo lo que tiene aparejado toda esta operación, que es, por ejemplo, el abuso sexual a los migrantes, la trata de personas, el sufrimiento humano, por ejemplo, incluido niños que los abandonan en los cruces. Toda esta, digamos, este sufrimiento humano, pues tiene muchísimas implicaciones que me parece que no se están atendiendo del todo. Ahora, coincido con lo que planteó Víctor y Guadalupe en el sentido de que, bueno, como que se observa que el fenómeno del tráfico humano es algo separado de los cárteles de la droga. A mí me parece que desde hace, no sé, unos 20 años, en esta diversificación que ha tenido el crimen organizado en América Latina y particularmente en México, el tráfico humano es una actividad muy explotada por lo menos 17 cárteles que operan en México. Todos están involucrados en el tráfico humano, de tal manera que, bueno, la Operación Centinela no tendría solo que observar esta parte, sino se trata de abrir un gran debate con el gobierno mexicano y con los de la región incluido, para atender un tema criminal que está causando tanto daño y tanto sufrimiento a las personas. De tal manera que, bueno, está bien el combate, por ejemplo, al dinero, como decía Guadalupe, la inteligencia financiera. Me parece que no resuelve el problema, porque, bueno, generalmente esto no se hace por transferencias ni nada, se paga en efectivo, a veces los extorsionan, en fin. Y dentro de esta actividad, evidentemente, pues hay muchísima violencia también. Bueno, recordemos lo que pasó apenas en Camargo, ¿no? Con los migrantes guatemaltecos, en su mayoría, que fueron asesinados porque, bueno, el negocio que opera un determinado grupo criminal, de pronto se busca que se trastoque por parte de otro grupo criminal y terminan lamentablemente asesinando a los migrantes. Que van en busca de una supuesta mejoría de vida en Estados Unidos. Ahora,
ahora que se va a abrir, entiendo, una discusión interesante con Estados Unidos respecto del tema del tráfico de drogas, el tema del narcotráfico, pues bueno, se tiene que ver todo esto de manera integral, es decir, el tráfico humano no está desligado del crimen organizado. Y por otro lado, me parece que también se tienen que endurecer las leyes, los castigos, porque pues de pronto observamos que en el marco legal estadounidense está más penalizado el tráfico de drogas que el tráfico humano. De tal manera que, bueno, esto facilita también que las personas dedicadas a esta actividad pues tengan ciertos beneficios legales, porque no son las leyes tan fuertes, tan duras para imponer un castigo para quienes cruzan a migrantes indocumentados hacia Estados Unidos. Entonces creo que el asunto va por ahí. Si se habla de crimen organizado, pues obviamente no solamente se tiene que centrar en narcotráfico, sino en por lo menos 26 o 27 tipologías delictivas, entre otras, una de las, me parece que de las más cruentas, sufridas, difíciles, es obviamente el tráfico humano por todo lo que implica alrededor de esta actividad. Bien, Ricardo. Sí. ¿Puedo como claro. Adelante. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Nada más quería recordar una cuestión. Una cosa, y eso pasa con toda la política hemisférica en los Estados Unidos. Hay un objetivo, todas son fallidas. La política de antidrogas, la guerra contra las drogas estadounidense es fallida. Fallidas, porque en realidad el objetivo es otro, o ha sido otro, que es el control geopolítico y geoestratégico. Entonces, por eso, a mí me llama la atención que una actividad que sabíamos que era mala para los migrantes, que estuvimos insistiendo muchos, pues si quieren acabar con esto hay que desmantelar las redes, y se da un cambio muy importante ahorita, y va a ser un cambio, tal vez no para desarticular estas redes, pero para seguir ejerciendo influencia, y esto es muy, muy importante. Recordemos la guerra contra las drogas, ahora la guerra contra los coyotes va a ser tal vez una guerra contra los pueblos de América Latina. Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ya lo tocaste tú de alguna manera en tu primera intervención, pero es muy interesante este tema del llamado de fiscales de Estados Unidos para que el gobierno de México coopere en la lucha, en el combate contra el crimen organizado. Esto parecería dar pie a una especie de coordinación bilateral, no obstante los desacuerdos y fricciones incluso que se han dado recientemente. ¿Cómo va esta historia y qué riesgos o qué cosas positivas le ves, Víctor? Bueno, pues empezaría recordando a un clásico, ¿Cooperas o cuello? ¿No? O sea, creo que por ahí va el asunto, ¿no? ¿Cooperas o cuello? Bueno, creo, mira, hemos visto a lo largo de estas semanas, lo hemos discutido aquí en esta mesa de seguridad y de muchas otras cosas, pues la distinta actuación, las declaraciones por parte de funcionarios de seguridad de Estados Unidos, las declaraciones del jefe del Comando Norte diciendo que 35 o 40% del territorio mexicano estaba controlado por grupos del crimen organizado, y Guadalupe Correa preguntando, bueno, ¿cuál fue su metodología? ¿No? Y bueno, además de ello, hay otras declaraciones que a lo largo de estas semanas hemos escuchado. La más reciente, pues, es la de Landau, el ex embajador de Estados Unidos en nuestro país, aduciendo a que al final de cuentas el gobierno de López Obrador no había atendido pues de manera adecuada, estoy parafraseando por supuesto, la eminente amenaza que significa el narcotráfico, ¿no? Los grupos dedicados al narcotráfico, los terribles cárteles que han buscado combatir con la guerra del narco, que desde la perspectiva de Landau no han sido combatidos con eficacia, y ahí hay incluso problemas en términos de lo que dijo o no dijo, cómo lo relacionó con la guerra de Vietnam. No voy a entrar en detalles, pero lo interesante es que ha habido una insistencia
por parte de distintos sectores de lo que podemos considerar la relación de México y Estados Unidos, sobre todo en el área de inteligencia, en el área militar y en el área de seguridad, insistiendo en que se imponga de nuevo el paradigma de la violencia, el paradigma de la guerra contra las drogas. Todos los temas que hemos discutido esta tarde o reflexionado, sobre los que hemos reflexionado esta tarde, están relacionados evidentemente, ¿no? Y están relacionados con la política exterior de Estados Unidos a lo largo de este nuevo gobierno que tiene 100 días de haberse instaurado. Un nuevo gobierno que intenta dejar de lado el discurso de Trump, pero que en los hechos asume posiciones similares a las que asumió el gobierno de Trump. Porque al final de cuentas, como lo ha dicho Guadalupe, pues quien gobierna Estados Unidos son los poderes. Y yo me atrevo a decir, los poderes fácticos, los poderes económicos vinculados a esos intereses de los grandes consorcios, que aunque parezca novela de ciencia ficción lo que voy a decir, pues cada vez gobiernan con mayor preponderancia y con una mayor incidencia política al mundo, ¿no? Consorcios que están ligados ni más ni menos que a la fabricación de armamento. Y obviamente estos consorcios y estos grupos que distintos teóricos señalan como el complejo militar industrial, pues son los beneficiarios de este ejercicio, de esta imposición del poder que significa la guerra del narco y la estrategia que Estados Unidos ha impuesto a nuestros gobiernos desde hace varias décadas. En el fondo de todo, se busca continuar con este paradigma. La posible coordinación de las fiscalías, a mí me parece que huele, si camina como pato y hace cuacuá, ¿no? Huele a injerencismo, ¿no? Sin duda, a injerencismo. Y eso creo que lo debemos que tomar en cuenta en relación a todo este contexto que hemos mencionado. Y bueno, con riesgo a que mi amigo Ricardo Ravelo vuelva a considerar que soy porrista, ya me lo dijeron alguna vez, mi querido Ricardo, no tú por supuesto, porque tú eres un caballero, pero ya me dijeron alguna vez que era porrista de la Cuarta Transformación, y bueno, pues no es así de ningún modo, pero creo que uno de los cambios que se ha propuesto el gobierno de López Obrador y que ha intentado llevarlo a cabo es precisamente terminar con este paradigma de la violencia y generar otro distinto. Hay discurso, hay voluntad política y aunque se dude, desde mi punto de vista, sí hay una estrategia para confrontar a estos grupos criminales y hay también una estrategia para erradicar las posibles causas de esta criminalidad, pero es un problema sistémico. Bien, Víctor, gracias. Yo no diría que seas porrista, yo diría nada más que te excedes en la lisonja. Está bien. No se pongan así, por favor. Está bien, mi querido Ricardo. Guadalupe, mete orden aquí, por favor. Sí. Claro que sí. Guadalupe, mucho aplauso. No, en ciertos temas, ¿eh? Ahora, yo fui el primero que aquí dijo y que el tema de la militarización. Miren, en cuanto al tema, por ejemplo, de la migración, 8,000 efectivos militares siguen en tareas de rescate de migrantes. Intolerable. Claro. Yo he señalado muchísimas veces lo terrible de las alianzas de López Obrador con los grupos de poder empresarial económico importantes y con los grupos lamentables del ejército, porque el ejército no es uno, es una realidad diversa. En fin, pero bueno, eso solamente como paréntesis, y perdón por tomar la palabra de ese modo. No, hombre, no, al contrario. Guadalupe, sobre este tema que estábamos hablando con Víctor Ronquillo, de estos acuerdos o estas exhortaciones a establecer una especie de cooperación bilateral a pesar de tantos incidentes que ha habido, la pretensión de reducir el número de agentes de Estados Unidos en México, en fin, ¿qué opinas sobre este tema, Guadalupe? Sí, yo solamente quiero decir que quiero incrementar un poco, quiero extender un poco lo dicho por Víctor Ronquillo al respecto, porque creo que todo lo que dijo hace totalmente sentido. Quiero decir unas cuestiones diferentes para no repetir. Quiero decir que es bien interesante cómo ellos, con este discurso
en la que siempre México o los países de América Latina, Colombia, por ejemplo, y los países del Triángulo Norte, somos los países que nunca pueden resolver sus problemas, los corruptos, los que tienen el problema de delincuencia organizada, de narcotráfico, y que ellos tienen que venir a ayudarnos a resolver las cosas, pero en su país manejan la mercadotecnia de esta forma. Es un riesgo a nuestra seguridad nacional. Y eso es lo que hablo con las políticas fallidas. Ellos saben perfectamente cómo resolver el problema del narcotráfico, pero ellos generaron con la prohibición la creación de empresas oligopólicas que son los grandes carteles de la droga. Ellos con su misma política de persecución a la oferta están, y con demanda que siempre va a haber, están generando estos mismos grupos criminales. Eso es lo que no quieren decir. Y están presentándolo como si fuera un problema de América Latina, como si fuera un problema de México, de Colombia o de cualquier otro país de la región. Y no quieren, todas las políticas que se han establecido a lo largo de la historia han sido precisamente para continuar con esta influencia y para que también, como lo dijo Víctor en una ocasión, es una nación belicista, una nación que produce armas y que vive de las guerras. La guerra contra las drogas, la guerra contra el terrorismo, ahora la guerra contra los coyotes, y nunca se resuelve el problema, porque no es la forma de resolver el problema. Porque si quisieran resolver el problema de la migración indocumentada, simplemente harían, si no quieren que entren migrantes, entonces a quien tendrían que criminalizar, que llevar a la cárcel, es a los empleadores ilegales, y no lo van a hacer. Saben perfectamente que para terminar con el problema de las drogas tendrían que liberalizar o regularizar el uso de drogas y tenerse que vincular y enfocar en la demanda de narcóticos. O sea, realmente saben, todos sabemos cómo se resuelven los problemas y así nos están resolviendo. Realmente es como si ellos mismos los generaran con sus propias políticas, inclusive la CIA en el escándalo Irán-Contras. La CIA estaba dedicada al narcotráfico y promovió narcotráfico, y lo hacen todas las agencias. La protección, ¿por qué no hay carteles en los Estados Unidos? Aparentemente, claro que hay carteles. La protección de la policía en las diferentes ciudades, las ciudades más importantes de los Estados Unidos, son grandes narcotraficantes porque son parte de la red de narcotráfico, pero no sabemos absolutamente nada. Hay carteles, está el cartel de Cali, el cartel del Golfo, el cartel de los Arellano Félix, a todo lo largo de la historia, cuando esto se volvió un problema después de la prohibición, y nunca vemos al cartel de Houston, al cartel de Dallas. Esto lo sabemos perfectamente, y esta colaboración siempre nos ha dañado. Mientras más colaboramos con Estados Unidos, un poco recordando lo que dice mi buen amigo y siempre admirado Osvaldo Zavala, al poder siempre hay que tenerle desconfianza. Yo tengo mucha desconfianza de la cooperación bilateral porque nunca nos ha ido bien y nunca le ha ido bien a nadie que haya cooperado directamente con Estados Unidos. Preguntémoslo a los colombianos, supuestamente ahorita les está yendo bien, pero cuando menos nos imaginemos, va a venir un problema muy importante por la importancia geoestratégica que ocupa este país. Estoy hablando de Colombia en este caso, el caso de México. Es muy importante decir esto, ¿no? Toda esta cooperación siempre le ha causado a América Latina, cada vez que se acerca más a Estados Unidos, cada vez que colabora. Vemos con Felipe Calderón. Cuando Felipe Calderón decidió declarar la guerra contra las drogas y dar una puerta abierta a las agencias estadounidenses, ¿cuántos muertos no se registraron y se siguen registrando precisamente por estas dinámicas? Bien, Guadalupe, gracias. Ricardo Ravelo, tu opinión sobre estos temas que ya hemos abordado con Víctor Ronquillo y con Guadalupe Correa. Bueno, más para decirle a Víctor que hay un libro de un autor que yo he seguido mucho, que se llama Jorge Ibargüengoitia. Tiene un libro que se llama Autopsias Rápidas, y por ahí en alguna de sus páginas dice que para que la crítica surta efecto, esta tiene que ser destructiva. Entonces, yo creo que lo otro no contribuye absolutamente en nada, la lisonja, el aplauso. O sea, ¿por qué reconocerle a un gobierno sus logros si esa es su chamba? Un día le preguntaron a Julio Scherer que por qué veía un país negro cada semana. Dice, bueno, es que ya del paraíso ya se encarga la prensa de todos los días, ¿no? Entonces, yo creo que partiendo del punto de lo que comentaba Víctor y Guadalupe, esta crítica que hizo el ex embajador de Estados Unidos, Landau, pues por un lado reconoce, por otro lado cuestiona, pero
Me quedo con la parte que funciona y que, digamos, donde tiene sustancia, ¿no? Él plantea que hay una tibieza del gobierno de López Obrador, algo así como dejar hacer a los grupos criminales, a lo que respondió López Obrador, que bueno, ellos no van a usar la violencia frente al crimen, pero es contradictoria esta postura de López Obrador porque no utiliza la fuerza que le confiere la Constitución, la ley, pero sí permite que el crimen organizado ejerza la violencia, use la violencia y asesine a tantas gentes en México. Él, sobre todo, que dice respetar y querer tanto al pueblo de México, pues bueno, a ese pueblo de México hoy está siendo agredido por el crimen organizado y él, como presidente de la República, no toma una decisión, porque de casi 3 años de gobierno no vemos una sola decisión clara, definida, frente a un flagelo tan preocupante como el crimen organizado, que ya realmente ha generado críticas y bastante preocupación en Estados Unidos. Es decir, hay varios capos mexicanos perseguidos por el gobierno de Estados Unidos, con justa razón, porque bueno, han incurrido en delitos, en tráfico de drogas, en crímenes, pero que viven en México en un verdadero paraíso de impunidad, porque no se puede decir de otra manera. Si no hay acciones contra ellos ni persecuciones, pues obviamente no se les molesta, son invisibles para la Cuarta Transformación. Ahora, que se tiene que abrir una discusión amplia, más allá de si hay o no razones. Me parece que los dos gobiernos han cometido muchísimos errores, hay corrupción que abatir, hay complicidad con el crimen organizado de ambos lados de la frontera, pero me parece que hay que ser claros, es decir, ¿a quién le interesa resolver resolver el tema del tráfico de drogas? Es decir, ¿realmente hay algún país, algún gobierno que se haya propuesto como meta u objetivo combatir al crimen organizado? A mí me parece que eso es una utopía. Es decir, ningún país del mundo y en ninguna época de su historia han combatido al crimen organizado ni han derrotado a la mafia. Es decir, han llegado a acuerdos, hay intereses. En Estados Unidos el crimen y el poder conviven. La mafia europea, obviamente, pues es lo mismo. Hay acuerdos para lavar dinero, hay acuerdos para el tráfico de drogas, hay acuerdos para todo. Es decir, lo que pasa es que en México esas bases no se han sentado todavía. Por eso que la mafia europea, la mafia china, la mafia estadounidense, pues no se comporta igual que la mafia mexicana, porque la mafia mexicana todavía no entra totalmente en esos acuerdos de gobierno que se deben establecer. Es decir, el Estado mexicano tiene la obligación de abrir sus esquemas legales para poder legalizar no solamente el consumo de drogas, legalizar a las empresas metidas en el lavado de dinero. Es decir, yo creo que es una gran conquista, sería una gran conquista de la Cuarta Transformación que, por ejemplo, le dijeran al cártel de Sinaloa: ¿sabes qué, Mayo Zambada o quienes estén detrás? Tú tienes tantas empresas que están lavando dinero, yo te propongo que te pases del lado de la legalidad y yo te abro las compuertas para que eso ocurra, y de esa manera también se puede combatir al crimen organizado o la actividad ilegal como el lavado de dinero. Es decir, esa parte legislativa no la estamos viendo actuar en este gobierno. Estamos observando que, bueno, dan un pasito con la liberación de la marihuana, que evidentemente, bueno, no significa absolutamente nada en comparación con todo lo que se consume en México. Me parecía que, por ejemplo, un paso importante sería legalizar todas las drogas, como lo hizo Portugal. Es decir, hoy en Europa ese tema no es debate, no está en la prensa, ya es historia, ya lo hicieron y ahí están finalmente operando. Hay consumo, se permite, la misma autoridad permite que la gente pueda consumir cocaína, heroína, incluso hasta le supervisan la calidad de lo que se va a consumir. Y no hay violencia. Por ejemplo, en Holanda, yo creo que todos lo sabemos, en Holanda están cerrando hasta las prisiones porque ya no hay presos, se están convirtiendo en cafeterías, etcétera.
porque hay un descenso de la criminalidad y obviamente sí ha sido exitosa esta apuesta por la liberación de todas las drogas. Pero bueno, hoy me parece que el Congreso no está atendiendo este tema central, crucial. Los estadounidenses lo vieron, es decir, legalizar la marihuana no solamente permite que se baje la violencia, etcétera, etcétera, sino también significa un gran negocio. Claro. Que en México obviamente no se está viendo. Bien, Ricardo, gracias. Son las 2:59 p.m, se nos ha ido el tiempo en nuestra mesa. Les propongo, ojalá pudiéramos en unos 2 minutos cada quien hacer un recuerdo de lo que ha sido el general Gallardo, lo que fue su lucha por instaurar un defensor de los derechos de los militares, su encarcelamiento. Creo que con mucha frecuencia, por el vértigo que vivimos en estos momentos con la idea del cambio para mejorar, de la transformación, se nos olvidan personajes como el general Gallardo que contribuyeron con su propia libertad puesta en juego, es decir, encarcelado durante largos años en la lucha por cambiar las cosas cuando no era tan fácil ni ser opositor ni plantear lo que hoy de una manera abierta podemos decir y hacer en muchos medios de comunicación o en muchas instancias políticas. Creo que el general Gallardo fue una figura importante en el proceso de tomar conciencia de lo que significa el poder militar y sus excesos. Víctor, les propongo, ojalá y hagamos pues ya se nos fue el tiempo, unos 2 minutos que hagamos cada cual. Víctor Ronquillo, ¿qué piensas sobre este tema? Y mira, más allá del recuento de lo que pudo haber hecho, de los momentos interesantes en su disidencia política dentro del ejército, yo quisiera más bien señalar lo que significa o lo que significó esta figura en términos de la construcción de la cultura de los derechos humanos en este país. Muy importante porque nos dio, digámoslo así, espacio a una reflexión en términos de los derechos humanos, no solamente para aquellos que podíamos considerar víctimas naturales, ¿no?, sino aquellos que podíamos haber considerado en una posición maniquea como victimarios. También al interior del ejército o de las Fuerzas Armadas se violaron derechos humanos. Por otro lado, un hombre que a lo largo de los años alzó la voz en diferentes momentos en relación a asuntos importantes. Hace muy poco señaló y se opuso a la liberación del general Cienfuegos. Y como dices tú, en el vértigo lo olvidamos estos hechos, pero creo que eso es importante. Y por otro lado, yo también quisiera señalar precisamente, ¿no?, que dentro del ejército, a lo largo de su historia, ha habido momentos donde se expresa claramente que esta institución no es una institución monolítica, sino es una institución donde se albergan diferentes grupos sociales, grupos de interés, grupos políticos, y yo me atrevería a decir que incluso existe dentro de esta institución hoy en día un grupo de vanguardia. No necesariamente es el grupo aliado al proyecto de gobierno de la Cuarta Transformación, pero un grupo que está convencido que el paradigma de la violencia en relación a la guerra del narco no debe existir. Se me escapan más detalles de la importancia del general Gallardo, pero yo, por otra parte, quiero reconocer que siempre estuvo dispuesto a hablar con nosotros los reporteros, sí, a compartir con nosotros sus ideas, sí, y a mantener pues adelante una posición ética que yo también quiero reconocer ahora, ¿no? Sí, exactamente. Coincido totalmente, Víctor. Invito a quienes nos están escuchando, terminando esta mesa de seguridad, esta mesa segura, vamos a hablar precisamente con Juan Vélez Díaz, especialista en asuntos de las Fuerzas Armadas, autor de varios libros sobre el tema, y vamos a hablar con él sobre la carrera militar del general Gallardo y sobre el impacto que su lucha tuvo al interior
de la institución castrense. Así es que les invitamos a acompañarnos después de esta mesa de seguridad para que hablemos con Juan Vélez Díaz. Guadalupe, ¿qué opinas sobre lo que fue la lucha del general Gallardo y su impacto en la institución castrense? Y creo que nos ha dejado un legado, José Francisco Gallardo Rodríguez nos ha dejado un legado que bueno, debemos de recordar y de aquilatar. Y bueno, sí fue una pieza fundamental para el reconocimiento de la necesidad de que las fuerzas castrenses se enfoquen en la protección a los derechos humanos, que recibió muchísima reticencia en un principio y por eso mismo fue encarcelado. Se le reconoce como un preso de conciencia por parte de la comunidad internacional. Pero yo te quiero decir una cosa, la cuestión de los derechos humanos es fundamental. Y en el momento en que estos mártires, en que estas personas pusieron en la mesa esta necesidad, fueron encarcelados ellos mismos. Lo que a veces también, que alguna vez me gustaría que pudiéramos comentar, es a veces esta supuesta idea de la protección de los derechos humanos, la participación de organizaciones como Amnistía Internacional, que reconoce el papel de José Francisco Gallardo Rodríguez en su momento, que reconoce que es un preso de conciencia, que nos deja un legado importantísimo, pero que también ahora, en estos tiempos, este tipo de organizaciones que supuestamente defienden los derechos humanos en toda su expresión, tienen una labor loable en algunos sentidos, pero también utilizando esta supuesta protección a los derechos humanos como idea también para continuar ejerciendo presión a gobiernos, para desestabilizar gobiernos y para tener políticas de intervención en otros países. Esto me parece, quería decir algo muy distinto, ¿no? Pero bueno, finalmente reconociendo la importancia de esto y reconociendo cuánta reticencia hubo y cuánta reticencia sigue habiendo. El papel de la Guardia Nacional, la extensión de la capacidad de las Fuerzas Armadas en México nos lleva de nuevo a recordar este legado, a recordar que las Fuerzas Armadas tienen reticencia con relación a la protección de los derechos humanos y pues a recordarnos como sociedad que tenemos que poner un freno, ¿no?, a esta expansión de los militares en la vida de nuestro país. Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, pues te toca cerrar esta mesa. Son las 3 de la tarde con 6 minutos. Estamos sobre este tema del general Gallardo. ¿Sí está tu conexión bien, Ricardo? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Nos escuchas? Bueno, pues Ricardo, bueno, pues vamos a cerrar esta mesa. No entra la conexión de Ricardo Ravelo, pero bueno, ya nos desquitaremos para la próxima semana. Víctor Ronquillo, muchas gracias por esta ocasión. Gracias. Muchas gracias, Julio. Gracias, Guadalupe. Un placer. Ricardo, quizá nos escuche. Un abrazo, Ricardo. Y siempre nos estaremos peleando, pero siempre seremos amigos porque nos conocimos en la trinchera de la reporteada, en los lugares de la guerra en este país, Ricardo. Así que un abrazo. Y obviamente, Julio, mi agradecimiento porque, como siempre lo he dicho, ¿no? Este es un espacio de libertad y, como lo dije la vez pasada, de construcción de la democracia. Entonces, muchas gracias, mi querido Julio, por construir esta posibilidad para nosotros. Al contrario, Víctor, muchas gracias. Guadalupe Correa Cabrera, gracias por esta ocasión. Gracias, Guadalupe. Igualmente a ti y a Víctor, a Ricardo, estoy muy contenta de formar parte de este grupo. Les agradezco la oportunidad que me hayan recibido y de formar parte de esta mesa segura. Muchísimas gracias. Gracias, Guadalupe. Y bueno, ojalá nos escuche Ricardo Ravelo, a quien le decimos también gracias y adiós. Buenas tardes y hasta